Entonces estábamos aquí en los diagramas circulares, ¿listo? O diagramas de torta o pie. Voy a borrarlo para tener aquí espacio. Nos falta de momento un diagrama que se llama diagrama de tallos y hojas. ¿Listo? Tallos y hojas. Infortunadamente, Excel no tiene una manera predeterminada de hacer el diagrama de tallos y hojas. Sí hay manera de hacerlo, pero hay que utilizar funciones recursivas varias veces y entonces pues es demasiado largo y demasiado tedioso. Entonces me voy a ir acá a este programa que se llama RStudio. RStudio es un programa, un compilador donde corre un lenguaje de programación que se llama R, que fue diseñado ya hace bastantes años para estadística. Es un lenguaje de programación orientado a la estadística, es de alto nivel, entonces funciona a base de comandos como C++ o como Python, pero este está enfocado, insisto, a la estadística y es lo que se usa en investigación estadística, pues casi en todos lados del mundo, ¿sí? Aquí, pues sí tengo más facilidad para hacer ese tipo de gráficos. Entonces, yo aquí en R previamente definí un objeto que se llama ejemplo estaturas, ¿sí? Que es, vamos a suponer que le tomé la estatura a 21 personas, ¿listo? A 21 personas. Entonces, aquí están guardadas las mediciones que yo hice. Entonces, lo primero que yo le voy a pedir a R es que me construya una tabla donde eh, me muestre las frecuencias. Entonces, esta es la tabla de frecuencia. Hay dos personas que me dieron 1,54, una persona que me dio 1,56, etcétera. Aquí hubo una persona que me dio 1,92, una persona que me dio 2 metros, cuatro personas que me dieron 1,64, etcétera. Entonces aquí R pues también puede hacer diagramas de barras, diagramas de torta y en particular R sí nos puede hacer el diagrama de tallos y hojas. Primero vamos a mirar eh, el diagrama circular de, eh, de esa variable, ¿sí? Entonces aquí me muestra R, el diagrama circular, ¿listo? Es un diagrama circular que no brinda mucha información porque yo no lo estoy haciendo con porcentajes, sino con frecuencias, pero además, fíjense que las frecuencias son muy bajitas, 1, 1, 1, entonces ya hemos visto que eso no es muy útil. ¿Listo? Pero para tallos y hojas sí me resulta útil que esto esté organizado de esta manera. Entonces le voy a pedir que me haga tallos y hojas de esa variable y ya miramos qué significa el asunto. Ahí está el diagrama de tallos y hojas. ¿Listo? No sé si se alcanza a ver bien ahí. Bueno, entonces voy a escribir aquí un momento. Lo que uno tiene es lo siguiente. Yo tengo dos personas que miden 1,54. El tallo va a ser el 1, la parte entera, y el primer decimal, el 5. ¿Sí? Y aquí a la derecha las hojas de ese tallo van a ser las cifras decimales que ocupan la segunda posición, o sea, las centésimas. En este caso, el 4. Entonces aquí aparece el 4. La manera de leer esto es 1,54. Pero aquí al lado hay otro 4. ¿Por qué? Pues porque hay dos personas que miden 1,54. Entonces es 1,54 la primera vez y 1,54 la segunda vez. Después hay una persona que mide 1,56. Entonces dejo la parte entera aquí, dejo el primer decimal aquí, esos son el tallo, y el segundo decimal va a aparecer aquí, que es el 6. ¿Listo? Hay dos personas que miden 1,57, entonces es 1, 5 y dos veces el 7 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí sale 1, eh, sale 1,9, ¿sí?
Entonces, ¿eso qué es lo que me está representando? Aquí hay un 0, significa que hay una persona que midió 1,90 y hay un 2 que es de esta persona que mide 1,92. Y aquí el 2 tiene un 0, significa que hay una persona que midió 2 metros exactos, 2 metros cerrados. ¿Listo? Eh, no necesariamente aquí en la parte del tallo tiene que ir la parte entera y la parte decimal. Es posible que a uno solamente le baste con un decimal, por ejemplo. Voy a, voy a definir por aquí un objeto que se llame ejemplo 2. Muy rápidamente le voy a decir que me defina un vector. Voy a colocar números al azar con solo un decimal. Entonces, por ejemplo, 1.5, 1.3, 1.6, 2.5, 1.5 para que se repitan datos y haya alguna frecuencia, si no, pues no tendría mayor sentido si no se repiten datos. Listo. Esos datos tienen solo un decimal, entonces le damos enter, ya me los guardo acá y ahora le voy a decir que me construya el diagrama de tallos y hojas del ejemplo 2. Entonces aquí solamente el tallo es el primer decimal y el segundo decimal van a ser las hojas. Entonces le voy a decir a R que me muestre además la tabla de frecuencias de esa variable. Entonces me dice que hay dos frecuencias para 1,3. Entonces aquí está 1, esta línea es la coma, que de hecho lo dice, el punto decimal es la barrita, 1,3 y otro 3. ¿Por qué dos veces el 3? Porque hay frecuencia de 2 veces. Entonces aquí 1, y aparecen 4 5. ¿Por qué aparecen 4 5? Porque hay frecuencia de 4 veces 1.5. Y aquí me hace de una vez 1.6 y 6, que son las dos veces que aparece el 1.6 en las frecuencias. Miren que él los va apilando, ¿sí? Él no hace caso por caso, sino que él los apila, que eso igual se puede modificar aquí utilizando algunos comandos, pero pues de momento no es relevante, lo dejamos así. Por ejemplo, aquí el último es 2,5 y el 5 solo está una vez, pues porque el 2.5 solo está una vez, ¿sí? Ese es el diagrama de tallos y hojas. Yo en lo personal no he visto que se utilice tanto, pero sí es útil, sobre todo a la hora de ver, igual que en un diagrama de barras y de Pareto, sí es útil para ver dónde se concentra la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, aquí en este caso se ve que están por acá, aquí en el primer caso se ven que están por acá. Visualmente ayuda bastante un diagrama de tallos y hojas. ¿Listo?